Si algo quiero que se lleven de este video es esta parte. Nos cuesta trabajar con inteligencia artificial porque le pedimos un informe, le pedimos una campaña o le pedimos un código puntual, antes de haber definido problemas, procesos, criterios estratégicos de fondo. La educación profesional, especialización y maestría nos enfoca no en comprender los sistemas, sino en apretar los botones adecuados para que el sistema funcione. Porque aunque pensamos que la inteligencia artificial es un piloto automático, no nos damos cuenta que nosotros también somos un piloto automático. Durante las últimas décadas nos han dicho que la especialización es el camino. Hacer un máster, especializarnos en algún oficio, labor o tarea, era lo que nos permitía crecer en la escala laboral. Pero ¿qué pasa si hoy la inteligencia artificial, la tecnología y los sistemas complejos hacen eso que nos dijeron durante muchos años que era nuestra especialización? Lo puede ejecutar en segundos y lo puede hacer mucho más rápido que nosotros. Entonces les quiero contar en este video cuáles son esas habilidades que necesitamos en toda esta revolución de inteligencia artificial. No necesitamos ser tan especialistas en algo. Vamos a empezar a conocer ese concepto del generalista. Y en este video te voy a contar por qué un generalista es alguien que conecta diferentes mundos y tiene a disposición diferentes herramientas para poder ejecutar. Quiero que sepan que este no es otro tutorial de video ni otra lista de prompts. Es un marco general para saber qué debemos aprender y cómo enfocar todo eso en gastar nuestro tiempo en ejercitar las habilidades que realmente sí son necesarias. Así que quédate hasta el final del video, porque te voy a explicar de dónde viene ese miedo, por qué nos enseñaron a ser especialistas y la educación actualmente, por qué está enfocada en la especialización, cuáles son los cambios que estamos teniendo en este momento gracias a la inteligencia artificial, porque ser ejecutores o apretar botones dejó de ser una ventaja. ¿Qué es esto de ser generalista? ¿Cómo se entrena? Y la definición de un marco de proceso y las habilidades que realmente importan. También te contaré cómo se ve esto en la práctica. Si tú lideras un equipo de trabajo, tienes un emprendimiento propio, ya sabrás que la implementación de la inteligencia artificial puede ser muy compleja. No entendemos dónde encaja y cómo encajarlo en nuestros procesos del día a día, porque nos enseñaron fue a ser especialistas y no a ser generalistas. De las reflexiones que tengo hoy para compartirles tiene que ver con esa especialización del trabajo, esa relación que hemos tenido en todas las carreras y áreas de conocimiento, donde nos enseñaron a enfocarnos y a empezar a tener este embudo del conocimiento, donde llegábamos a niveles cada vez más profundos para poder crecer económica y laboralmente. Esa especialización del trabajo es lo que hoy nos genera un conflicto grande con la inteligencia artificial, porque nos enseñaron a resolver problemas y no a pensar los problemas. Y eso es lo que vamos a ver. Un poco el camino que nos dijeron es este: especialízate, domina una cosa y ahí encontrarás el valor. Durante años nos dijeron que para tener valor debíamos especializarnos, y eso es algo que hoy ha cambiado completamente. Les voy a poner mi ejemplo. Mi caso no cabe fácilmente en categorías. Yo soy ingeniero y soy artista. He trabajado y trabajo actualmente con datos, tecnología, creatividad, cultura, educación, creación de estrategias. He trabajado en el sector público y en el sector privado. Y aquí lo que ven en pantalla son una serie de habilidades que he encontrado y diferentes especializaciones que he tenido. Soy artista plástico, soy ingeniero, sé desarrollar, sé sobre arquitectura de software, métricas, sistemas de información, inteligencia de mercados, comercio digital. También he trabajado con inmobiliarias haciendo geomarketing, haciendo sistemas de información para finca raíz. He trabajado en growth marketing, haciendo optimización. Actualmente con mucha inteligencia artificial, aunque llevo más o menos unos 8 años trabajando con inteligencia artificial antes de todo el boom. Trabajé con minería de datos, el diseño de experiencia de usuario, desarrollo de producto, storytelling, diseño de experiencias, también fotografía, arte, pintura, dibujo, cerámica, producción sonora. He hecho cosas con música, liderazgo de equipos, manejo de recursos, innovación. Todas estas herramientas
herramientas que he adquirido durante el tiempo han sido una serie de curiosidades que he tenido y muchas veces no encajan en un currículo clásico, porque el currículum clásico te va a pedir la especialización que tú tengas en un campo y en un área, porque así adquieres valor en el mundo corporativo. Y durante mucho tiempo comprendí una de las frases que más me gusta, y en todos estos años he comprendido una de las cosas más importantes, y es que mi valor no está en saber una sola cosa, sino en conectar mundos diferentes. Por eso siempre hablo desde la divergencia, no desde la convergencia, porque la posibilidad de conectar diferentes mundos son las habilidades que hoy me han llevado a trabajar desde la tecnología, la creatividad, el bienestar, el autoconocimiento y diferentes herramientas que hoy puedo conectar. Quiero contarles cómo cambió el trabajo. El trabajo industrial en 1760 a 1840 era dividir tareas. Por ejemplo, en una fábrica donde cada persona repetía una parte del trabajo serialmente para la producción. Luego hubo un cambio muy importante casi 150 años después y fue la especialización de ese trabajo. La idea en esta especialización era dominar la función. Ejemplo, Ford y el operario de una sola pieza. En este caso, para hacer un alfiler, no necesitaba que una persona hiciera todo el proceso, sino que una persona pusiera la cabeza y otra persona hiciera el alfiler. Y damos un salto aquí grande hacia la era digital, dominar las herramientas. Entonces aquí lo que tenemos es especializarnos en dominar Excel, especializarnos en Photoshop como ventajas profesionales. Esta especialización en la era digital era muy importante. Saber manejar ciertos software contable en los 80s y en los 90 era una presentación en las hojas de vida, y hoy todavía tenemos esa presentación en las hojas de vida con habilidades, software que manejamos y diferentes formas de especialización. Pero actualmente y durante los últimos 20 años la inteligencia artificial ha estado cambiando todo esto. Así, hoy la automatización de esta ejecución y este dominio de herramientas es cada vez más cotidiana. Por ejemplo, ChatGPT o Claude producen en minutos un borrador o producen en minutos el análisis de una nómina de un sistema contable que en los 80 nos hubiera llevado semanas hacer. Así que hay algo importante acá, y es pensar cuál es ese nuevo valor. Y claro, con todo este boom de inteligencia artificial, todos pensamos que lo que necesitamos es aprender de inteligencia artificial como herramienta técnica. Y eso es precisamente la forma de cómo entendemos la inteligencia artificial, como si estuviéramos aprendiendo Photoshop. Y realmente no se trata de aprender ChatGPT, no se trata de aprender de Claude o del modelo de vanguardia o el modelo de moda. Lo que se trata es de entender hacia dónde van las nuevas habilidades, porque estamos copiando un aprendizaje de modelos de hace 40 años pensando que si nos especializamos en ChatGPT vamos a tener mejores posibilidades en el mercado. Y sí, es muy importante aprender esas herramientas. Por eso en Divergente tenemos todas las herramientas tecnológicas que necesitas hoy, pero adicional a eso se enfocan en las habilidades humanas que realmente necesitamos. Algunas de ellas son conectar, el discernimiento, la creatividad, la integración, la empatía. Y acá lo que necesitamos es unir todas las herramientas tecnológicas de la inteligencia artificial con el criterio y los especialistas para poder resolver. Así que vamos a ver esto poco a poco y les voy explicando hacia dónde va. El especialista domina una tarea, domina una herramienta y profundiza en una función. Y el generalista o un integrador, vamos a pensarlo así, comprende el sistema, conecta disciplinas, coordina herramientas especializadas y construye soluciones. El generalista también tiene la capacidad de entender el problema, pero no solo entenderlo, formularlo. La educación tradicional en las universidades, especializaciones, maestrías nos han enseñado a ver y a atacar los problemas, porque esa era la lógica de lo que los humanos debíamos hacer para poder avanzar como sociedad. Pero hoy debemos atender a otras dimensiones, y es poder formular esos problemas, y eso solo se puede hacer con habilidades humanas, no con inteligencia artificial. La inteligencia artificial no elimina al especialista, reduce el valor de quien solamente sabe ejecutar, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque allí es donde vamos a poder enfocar cuáles son las habilidades en las que nos debemos centrar.
Y aquí nos vamos en esta sección a hablar de lo que yo llamo los apretabotones. Nos enseñaron a arreglar cosas, nos enseñaron a poder apretar el botón para que algo funcionara. Toda la educación actualmente se enfoca y se ha enfocado en aprender técnicas, procedimientos y herramientas para responder a problemas definidos por otros. Y ese es uno de los grandes problemas, que no nos enseñaron a diseñar problemas, a diseñar los sistemas ni a comprender cómo funcionan. Y esta es una de las grandes crisis que vamos a ver durante el video, por qué no nos resulta sencillo adaptar la inteligencia artificial a nuestra vida. Hay dos formas de resolver el mismo problema. Uno es el apretabotones, que reacciona ante la falla, ejecuta una tarea, utiliza una herramienta, arregla el problema inmediato y sigue criterios. Estos perfiles son muy clásicos en la educación porque eran los que hacían la tarea. Te ponían una tarea y la ejecutabas, entregabas un resultado y te daban una calificación como premio. Pero actualmente se necesita es al generalista integrador, el que comprende la causa, el que diseña el sistema, el que coordina herramientas y personas, evita que se repita y define criterios. Aquí es donde actualmente la inteligencia artificial no puede actuar, y aquí es donde la inteligencia artificial puede actuar muy fácilmente. Así que vamos a ver esto con una analogía del iceberg, lo que es visible y lo que no es visible. Por ejemplo, en este caso, lo que es visible, entregas que nos piden resolver. Eso es lo que en el día a día de una oficina sucede, y nos piden un informe, nos piden correcciones sobre un informe, cambiar tablas, presentaciones o revisar correos electrónicos, tareas que son muy repetitivas. Eso es lo visible en el día a día. Pero lo que produce esos problemas, lo que nos lleva a pensar y a diseñar, es lo que no se ve, y es lo que está abajo de ese iceberg. Lo que no se ve es la estructura, la estrategia, procesos, procedimientos, el propósito, el criterio, el pensamiento creativo, el ingenio, el diseño de una solución, la hipótesis, conexiones, decisiones. Esto es realmente lo que no se ve cuando me piden hacer solamente un informe, una tabla, una presentación. Todo lo que está en esta parte es lo que no estoy viendo, y es lo que hoy se necesita realmente con todas las herramientas que hay de inteligencia artificial. Entonces, arreglar el síntoma no es comprender el sistema. Si algo quiero que se lleven de este video es esta parte. Nos cuesta trabajar con inteligencia artificial porque le pedimos un informe, le pedimos una campaña o le pedimos un código puntual, antes de haber definido problemas, procesos, criterios estratégicos de fondo. Usualmente cuando trabajamos con ChatGPT, con Claude, con cualquier inteligencia artificial, pensamos que leer el correo, hacer un resumen y crear un informe de eso, tal vez si estamos en un segundo peldaño o tercer peldaño de uso de inteligencia artificial, podríamos automatizar un proceso. Y creemos que eso es el uso de la inteligencia artificial. O por otro lado, crear una campaña en Meta, algunos creativos para redes sociales, y nos detenemos ahí porque creemos que la inteligencia artificial es una herramienta como Photoshop o como Excel o como Word. Sí es muy importante utilizarla, y sí es muy importante saber cómo automatizar todos esos procesos, porque nos va a liberar tiempo, y el tiempo que nos va a liberar va a ser para todo esto que no se está viendo debajo del iceberg. Estas van a ser las habilidades reales que vamos a tener que entrenar y aprender en el uso de inteligencia artificial. Y entonces aquí la reflexión: si la inteligencia artificial ya ejecuta, el valor de nosotros está en entender qué problema existe, por qué existe y cómo evitar que se repita. Este va a ser uno de los principales focos que debemos ponerle al uso de la inteligencia artificial. Claro, aquí también quiero tener una reflexión con respecto a nuestro nivel de educación y el foco de nuestra educación en Latinoamérica. Como a nosotros no nos llega la tecnología de primera mano de quienes la desarrollan, no nos han enseñado a pensar de forma estratégica, no nos han enseñado a pensar en la creación de los problemas y la creación de soluciones innovadoras. Por eso actualmente tenemos tanto conflicto con la inteligencia artificial, porque no le vemos la capacidad estratégica, sino una capacidad operativa. Y eso debemos cambiarlo y replantearlo para poder avanzar.
Lo que hace la inteligencia artificial sin pestañear, lo que le resulta muy sencillo hacer es redactar, programar, diseñar, resumir, traducir, investigar y automatizar. Todo esto son habilidades que si las tuviéramos hace 30 años seríamos muy competitivos en mercado, pero hoy no son habilidades importantes, son habilidades básicas para poder construir soluciones y problemas. Y no es que la inteligencia artificial reemplace profesiones complejas. Ya en otro video en este canal hay un análisis sobre las profesiones y específicamente las áreas de conocimiento que existen actualmente donde la inteligencia artificial empezó a influir directamente. Y es que ejecutar procesos, ejecutar cosas repetitivas se volvió sencillo. Y cuando algo se vuelve sencillo o se vuelve fácil, deja de ser lo que nos diferencia. Deja de darnos una ventaja competitiva. Y entonces aquí hay algo muy importante. Y cuando esa ventaja competitiva la tenemos que transformar o reformular, porque ejecutar es fácil, vemos, por ejemplo, que el criterio vale más. Y no solo el criterio, la empatía, el pensamiento estratégico, el pensamiento creativo, las diferentes habilidades humanas empiezan a ser más relevantes. Lo cual es irónico porque en la era de la inteligencia artificial, lo que nos hace más humanos es lo que nos hace más valiosos. Y es que saber ejecutar, cómo combinarlo, cómo evaluarlo, cómo iterarlo, cómo entender realmente la raíz del problema no lo resuelve un solo modelo. Ningún modelo es capaz de discernir, ningún modelo es capaz de empatizar y entender los problemas, porque los modelos, como ya lo dije también en otro video, son probabilísticos, no son determinísticos. Así que la reflexión aquí es dejar de tenerle miedo a la inteligencia artificial y entender cuáles son nuestras capacidades, cuáles son las capacidades de la herramienta y así poder construir todas esas habilidades que nos diferencian. Especializarse es importante, pero vamos a ver qué ventajas tiene profundizar y qué ventajas tiene conectar. Por un lado, las habilidades del especialista y por el otro lado, las habilidades del generalista. Y aquí les tengo un diagrama de cómo se hacen los mejores equipos y es entre especialistas y generalistas. Por eso es muy importante que atendamos esta lógica de qué es el generalista y este nuevo perfil de habilidades que se necesitan para poder construir mejores equipos. El especialista profundiza, el generalista conecta. El especialista sigue siendo necesario, pero ya no basta solo ser especialista. El generalista entiende el sistema y sabe a quién convocar. El valor aparece al combinar profundidad técnica y visión en conjunto. Reflexionar sobre esto, la inteligencia artificial no vuelve inútil al especialista, vuelve vulnerable al que únicamente sabe ejecutar. Por eso, estos perfiles conjuntos entre generalista y especialista son los más valiosos y son los que hacen mejor el trabajo en equipo. Piensen ustedes cuando están trabajando con sus equipos y una persona es muy proactiva y te bota una solución y luego te bota otra solución y te bota una innovación y luego te sugiere a ti cómo conectar esto con tu equipo o con otras áreas. Esa persona, sin saberlo, automáticamente es especialista y generalista, y esas son las habilidades conjuntas que hoy se necesitan, porque por ejemplo en un equipo de trabajo en 2026 perfectamente podemos tener personas en nuestros equipos que trabajan con inteligencia artificial y nosotros no tenemos ni idea cómo ellos lo están haciendo. Pensemos en un equipo de comunicaciones. Trabaja la copy, trabaja también el diseñador, trabaja el editor de video, trabaja la estratega, y yo como jefe de comunicaciones debo dirigirlos a todos. Por supuesto, hoy en 2026 estoy totalmente seguro que todos los equipos utilizan inteligencia artificial, pero no se lo comunican a sus jefes, y eso es uno de los problemas grandes que hay ahora. Y es que yo como jefe o como coordinador de equipo no sé cómo administrar a mis equipos que ya usan inteligencia artificial para sus tareas, y realmente yo no tengo pensamiento de generalista, tengo pensamiento de especialista porque me especialicé en un área de conocimiento. ¿Cuáles son las habilidades que yo debería tener para poder dirigir a un equipo que tiene un modelo híbrido entre inteligencia artificial e inteligencia humana? Y eso es lo que precisamente trabajamos en Escuela Divergente, y es entender todas las herramientas técnicas, pero entender todas las habilidades humanas que nos permiten trabajar con este tipo de equipos. Entonces, para trabajar con este tipo de equipos que son híbridos, vamos a ver qué es un generalista. Y hay una confusión grande con este término de generalista porque pensamos que es una persona que sabe de todo un poco.
Y realmente no es que sepa de todo un poco, es que tenga la capacidad de empatizar, de construir a partir del criterio, de conectar disciplinas, personas, lenguajes desde diferentes lugares. Un especialista se diferencia de un generalista porque el generalista es un puente de conexión entre diferentes mundos. Y un generalista no es alguien que sabe superficialmente de todo. Realmente no son esas las habilidades del generalista. Comprende varias áreas lo suficiente para relacionarse, traduce disciplinas, personas y lenguajes, aprende lo necesario según el problema e integra conocimientos para construir soluciones. Esas son las posibilidades que tiene un generalista. Tiene una suficiente amplitud para comprender un sistema. Recuerden lo que les decía, la educación profesional, especialización y maestría nos enfoca no en comprender los sistemas, sino en apretar los botones adecuados para que el sistema funcione. Por eso el generalista tiene esa amplitud para poder comprenderlos o crearlos si es necesario. Tiene la suficiente profundidad para tomar decisiones. Esta es muy importante porque aquí es la capacidad de discernir. El discernimiento, la observación profunda, la focalización son habilidades que nos permiten tomar mejores decisiones. Y esas son habilidades humanas, no habilidades de la inteligencia artificial. Y también el generalista tiene la suficiente humildad para convocar a quienes saben más. No sé si ustedes se han encontrado en sus trabajos y el camino profesional personas que creen que lo saben todo, que se sienten amenazados cuando hay alguien que sabe un poco más sobre el tema que ellos creen que dominan. Y eso no es una habilidad de un generalista, eso es lo que construye un especialista a través de años y años. El generalista, por definición, es alguien muchísimo más humilde con el conocimiento y sabe que en algunos momentos necesita al especialista, pero el generalista tiene esa capacidad de poder ver al especialista, llamarlo, convocarlo y poder empatizar para hacer equipo. Vamos aquí a ver las habilidades que sí importan en un generalista, no son herramientas, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta en este video, a diferencia de otros donde les dejo tutoriales abiertos, donde les enseño a manejar ciertas herramientas. No les quiero dejar una herramienta, las habilidades son formas de pensar. Entonces no podemos certificarnos en una habilidad de esta en un curso de fin de semana. Tenemos herramientas para poder entrenarlas. Así que aquí vamos a ver algunas, pero en Escuela Divergente, en la comunidad que vamos a lanzar, y al final del video les digo la fecha en la que vamos a lanzar esta comunidad, que va a ser en agosto, y las ventajas que ustedes tienen si se inscriben primero en la comunidad, porque van a recibir beneficios las primeras personas que entren a la comunidad. Entonces les dejo acá un kit de las herramientas o las habilidades que se entrenan en un generalista. Esto, por supuesto, sin abandonar todas las habilidades técnicas que debe tener y comprender. No es necesario que un generalista o un coordinador o jefe de un área sepa a profundidad cómo funciona un modelo de lenguaje de inteligencia artificial. Basta con entender algunas cosas de lo que tiene la capacidad de hacer para que pueda dirigir a sus equipos y direccionarlos en la mejor vía para la estrategia que debe tener. O por ejemplo, si yo soy un emprendedor y tengo 2 o 3 personas a cargo en mi emprendimiento, voy a tener la posibilidad de comunicarles cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que nos van a optimizar el proceso y con pocos recursos vamos a poder tener resultados. Y las habilidades entonces son formular problemas, pensar estratégicamente y sistemáticamente, conectar conocimientos y detectar patrones, definir criterios para decidir y evaluar, comunicar asuntos complejos con claridad, usar creatividad, intuición y pensamiento crítico y aprender a adaptarse con rapidez. Voy a detenerme en cada una porque es muy importante que ustedes comprendan estas habilidades. La de formular problemas ya la hemos hablado un poco. La idea no es saber resolver los problemas o tener la herramienta para apretar el botón y resolver ese problema, sino es entender cómo yo puedo formular esos problemas. Pensar estratégicamente y sistemáticamente es muy importante porque el pensamiento estratégico me permite ver el abanico de posibilidades y en ese abanico de posibilidades poder estructurar el sistema o el proceso que a mí más me funciona para poder aplicar. Ese pensamiento estratégico sí se puede cultivar y sí se puede aprender a entrenar.
La tercera es conectar conocimientos y detectar patrones. Eso es muy importante y tiene que aprenderse junto a habilidades técnicas basadas en datos, basadas en patrones. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos algunos ejercicios en Divergente, tenemos una bitácora de observación del día a día que la utilizamos con inteligencia artificial, y esa bitácora de observación del día a día nos permite detectar cuáles son los patrones que yo observo autónomamente. Porque aunque pensamos que la inteligencia artificial es un piloto automático, no nos damos cuenta que nosotros también somos un piloto automático. Y cuando detectamos ese piloto automático, podemos tener la capacidad de discernir y detectar nuestros propios patrones. Así que el aprendizaje de inteligencia artificial empieza por el aprendizaje de nuestras propias formas de automatizarnos. La definición de criterios para decidir y evaluar es muy importante porque no es aplicar los criterios ni aplicar evaluaciones, y eso es totalmente diferente. Eso es un pensamiento que se cultiva en el día a día. La capacidad de comunicar asuntos complejos con claridad es algo que en todos los cursos de autoayuda, superación, coaching están, porque esta capacidad que a todos nos cuesta de comunicación asertiva es lo que los últimos años en diferentes empresas se ha venido trabajando desde un lugar muy del bienestar. Pero es muy importante que sepamos que para el manejo de inteligencia artificial esto es vital, porque nos estamos comunicando con un no humano, y ese es uno de los problemas grandes que vemos con el uso de inteligencia artificial. No sé si ustedes han visto que le dan una instrucción a ChatGPT, vuelven y le dan otra instrucción y le dan otra instrucción, y en esa iteración ya pierde todo contexto, pierde el sentido. La persona que está interactuando con la inteligencia artificial pierde esta capacidad de comunicación, se enoja, se enfurece, saca la ira, y algunos, no sé si les ha pasado, que frente a ChatGPT empiezan a decirle lo hiciste todo mal, y empiezan a ver una comunicación muy poco asertiva de asuntos complejos. Eso de la capacidad de comunicar esos asuntos complejos tiene que ver con estructuración, plan, desarrollo, proceso. Hay diferentes herramientas y habilidades que debemos aquí atender en la capacidad de comunicar asuntos complejos. En el uso de la creatividad y la intuición y el pensamiento crítico son tres habilidades de un paquete grande de habilidades, como por ejemplo la intuición. La intuición es una capacidad que se puede entrenar. En Divergente utilizamos diferentes herramientas. Por ejemplo, tenemos algunos talleres con yoga, con meditación y luego con inteligencia artificial para poder entrenar la intuición, porque la intuición se basa en patrones, se basa en lo que yo observo y se basa a lo que yo le presto atención. Y si podemos conectar esto con el pensamiento sistemático y con el pensamiento estratégico, vamos a poder entender cómo nuestra intuición está actuando y vamos a poder ver esos patrones más claramente. La inteligencia artificial acá tiene muchas herramientas que nos pueden ayudar a esto. Y la última, que es una de las más complejas, y es aprender a adaptarse con rapidez. En el budismo podemos traducir esto a la impermanencia, a que todo cambia, y debemos entender que el cambio es parte de la construcción con inteligencia artificial. He enfocado todo con inteligencia artificial, pero estas son las habilidades de un generalista. Estas son las formas de pensar que un generalista debe tener en su maleta para poder construir sistemas complejos, soluciones complejas y liderar a equipos desde esas soluciones. Y aquí me parece importante hacerles un spoiler, y es que ninguna de estas se aprende en un tutorial gratis. Todas estas se entrenan con práctica real, pero es muy importante que ustedes tienen las herramientas para poder entrenar estas habilidades. Y aquí viene una invitación muy importante, y es un cambio real, no el dramático, no el pensar que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo o que va a tener una apropiación de nuestros espacios laborales o va a generar una cuarta, quinta o sexta guerra mundial posapocalíptica. No es que nos vayamos a esos panoramas, es saber entender el cambio que se está dando. No es dejar la profesión, no es estudiar 10 carreras nuevas, ahora tenemos que todos hacer una maestría en inteligencia artificial, y ese no es el punto. Pero sí es muy importante en el día a día que ustedes, sea el rol que tengan en sus instituciones, empresas o trabajos, dejar de ser apretabotones y empezarse a hacer preguntas con criterio, con discernimiento, mucho más importantes antes de ejecutar una acción. Ese sí es el cambio real.
y es cómo cultivo con herramientas esa capacidad de discernimiento y de criterio. Y aquí les voy a dejar 6 prácticas que vamos a utilizar en la comunidad para entrenar estas habilidades junto al aprendizaje de cloud, de ChatGPT, de cómo funciona un modelo de lenguaje y demás. Y es que vamos a dejar de aprender herramientas sin un problema concreto. Esto dentro de la comunidad lo trabajamos mucho porque no empezamos a trabajar sin un problema, herramientas para construir y concretar ese problema. Si empezamos a aprender una herramienta basado en hipótesis, nunca vamos a entender cómo solucionar esos problemas. Y la inteligencia artificial los va a solucionar por nosotros. Así que esto es muy importante. Antes de ustedes solucionar un problema o aprender una herramienta sin el problema concreto, no se vayan a aprender una herramienta. Otra que también trabajamos fuertemente es comprender el sistema antes de automatizarlo. Actualmente ha pasado mucho en diferentes clientes que hemos tenido en la empresa, es que quieren presionar un botón y que automáticamente aparezca la solución. Y eso no es inteligencia artificial. Cuando automatizamos un proceso mal hecho, va a quedar como resultado algo mal hecho. Por ende, lo primero que tenemos que hacer es comprender el sistema que estamos automatizando, entender el paso a paso, diseñarlo, y eso solo se puede hacer a través del criterio, el discernimiento y el pensamiento estratégico, que ahí es donde se necesitan los humanos. Acá hay algo muy importante y es una de las que más me gusta porque, como les dije, yo me la he pasado curioseando diferentes áreas y diferentes herramientas de conocimiento, también de aprendizaje, y es explorar áreas diferentes a la propia. Si ustedes son comunicadores, exploren un área financiera, exploren otras áreas, que esto les va a permitir abrir las posibilidades y tener un abanico mucho más diversificado para poder entender las habilidades de un generalista. La cuarta es crear proyectos que integren conocimientos. Piensen que van a hacer un proyecto donde van a necesitar a diferentes áreas y ustedes creen ese proyecto, les va a obligar a entender cómo funcionan los procesos en diferentes áreas de conocimiento y eso les va a permitir abrir el espectro para el uso de inteligencia artificial. Así, ustedes ya van a poder decirle a un agente de inteligencia artificial contable qué proceso es el que deben hacer. Acá hay otra que trabajamos mucho en Escuela Divergente en la comunidad, que tiene que ver con la utilización de inteligencia artificial para aprender y experimentar. Acá no solo vamos a llegar a la inteligencia artificial para darle un problema y que me dé una solución y salir con un informe. Realmente la inteligencia artificial tiene una capacidad para iterar porque tiene una gran base de conocimiento, y experimentar va a ser muy divertido y va a ser a un costo muy bajo que antes no teníamos. Entonces, este es muy importante que lo tengan en cuenta para esas habilidades del generalista. Practiquen usualmente la toma de decisiones, así sus roles no tengan esa responsabilidad. Practicar cómo tomaría yo la decisión y hacer un plan de la toma de decisión es muy importante. No solo ejecutar siempre los va a llevar solo a apretar los botones. Y profundizar cuando el problema lo requiera es una de las habilidades más importantes porque les va a permitir entender la especialidad de otros y poder profundizar en esos problemas que requieren otro tipo de habilidades que ustedes no tienen. Y un poco para cerrar esta idea es que utilicemos las herramientas, pero no podemos construir la identidad a partir de las herramientas. No somos nuestras herramientas, no somos contadores porque sabemos manejar Excel, no somos diseñadores ni creativos porque sabemos manejar Photoshop, CapCut o cualquier herramienta de diseño. No somos marqueteros o publicistas porque sabemos montar campañas en Meta. Eso es algo muy importante que ustedes tengan. La identidad no se construye en las herramientas. Ténganlo siempre en cuenta y grábense esta frase. Y bueno, ya para cerrar, quiero dejar las últimas reflexiones. No necesitas ser un experto en todo ni abandonar tu especialidad. Eso ya lo vimos en el video. Tu valor no está en ejecutar. La ejecución, la inteligencia artificial ya la hace hoy con mucha más capacidad y rapidez de la que tú la podrías hacer. Realmente está en entender el problema, conectar, empatizar y saber decidir
lo que vale la pena construir. Recuerda, la especialización es importante, pero no te vuelvas un apretabotones de esa especialización. La inteligencia artificial vino a cambiar el juego y el juego apunta a ser generalistas, a construir a partir de las 9 habilidades que te di, de ese paquete de habilidades que son importantes, y ahora el momento es tú qué vas a hacer con eso. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que el futuro no es de quien aprieta más botones. Actualmente hay una carrera imparable por aprender cómo funciona ChatGPT y en un mes ChatGPT va a cambiar, o Cloud en 3 meses seguro ya no es lo mismo, porque los modelos open source en este momento chinos están en la competencia tecnológica. Entonces ahora todos tienen que aprender Kimi porque es la inteligencia artificial china de moda. Realmente no podemos centrar la atención en aprender únicamente herramientas técnicas. Realmente las habilidades que van a ser más importantes es quien sepa qué es lo que vale la pena construir. Cualquiera puede construir, pero es tener esa capacidad de discernimiento y de criterio para poder construir. Si todo esto les gustó, les quiero invitar a la comunidad que estamos construyendo, que es Escuela Divergente. La vamos a lanzar el 14 de agosto, así que déjenme comentarios en este video con esta palabra Escuela Divergente. Si nos dejan este comentario, les vamos a enviar a su inbox como respuesta un link para que se inscriban y puedan tener los beneficios de los primeros suscriptores para esta comunidad. En esta comunidad nosotros trabajamos desde la práctica, desde la construcción conjunta con otros generalistas. No solo dejamos unos videos para que ustedes hagan otro curso online que usualmente uno abandona, sino tenemos sesiones en vivo, tenemos problemas que se ponen sobre la mesa y la construcción de una comunidad dispuesta a poder apoyarnos. La comunidad está pensada para no ser otro video tutorial que promete de todo y nunca aplica nada. Es un lugar realmente donde se entrena el criterio, el pensamiento crítico, el aprendizaje de herramientas técnicas y todo lo que vimos en el video. Si no se han inscrito, de nuevo les recuerdo, inscríbanse al canal, nos ayudan mucho a que la comunidad crezca. Déjenme todos sus comentarios, lo que piensan al respecto de esto del generalista y el especialista. Denle like y recuerden, si comentan Escuela Divergente, les vamos a enviar el link para la preinscripción y algunas herramientas que les van a servir. También contarles que todos estos contenidos van a estar dentro de la comunidad y nos vemos en un próximo video.